Observar la excavación que se realiza antes de comenzar un edificio es muy instructivo. Nos muestra algo sobre el suelo en la vecindad. En muchos lugares, las primeras cargas son casi siempre como esta, suelo oscuro y húmedo. Pero observemos lo que aparece cuando la pala empieza a cavar más profundamente. Este montón tiene un color mucho más ligero y parece más seco. Se coloca en una pila separada lejos del suelo más oscuro. Más tarde veremos por qué esto es importante. Más abajo, en la excavación, se puede observar que existen dos capas separadas de suelo, una más oscura y húmeda por encima y otra más ligera y seca por debajo. Esta es probablemente la mayor profundidad a la que van a llegar, pero existe una forma mucho más fácil de observar la Tierra, incluso más profundamente. Algunas veces una carretera se construye atravesando de manera adecuada una colina. Cuando se ve algo como esto, siempre hay que mirar las capas de la Tierra. Ya hemos visto las dos primeras, en la parte de arriba, un suelo oscuro y húmedo, y después una capa más ligera y seca. Después existe una capa de roca suelta y rota, y finalmente roca sólida. Así, en total hay 4 capas. La primera, de suelo oscuro y húmedo, se denomina capa superficial. La siguiente, más ligera y seca, se denomina subsuelo. Después viene una capa de rocas sueltas. Y finalmente la capa de roca sólida, denominada lecho de roca. En cualquier lugar en que se encuentre un buen suelo, se encontrarán casi siempre las mismas 4 capas. A veces las capas son gruesas, otras veces delgadas. Ahora veamos de cerca la capa superficial. Es mucho más delgada que las otras capas, y la mayoría de las raíces de las plantas se encuentran en la capa superficial. Existen pocas raíces de plantas en el subsuelo, pero se puede observar que la capa superficial es la mejor para la vida de la planta. Y esto puede indicar por qué la capa superficial se pone en un montón separado al excavar un sótano. Cuando se termina una casa, probablemente se extiende una capa superficial de tierra sobre el suelo, capa que puede utilizarse para el crecimiento de césped o flores u hortalizas en un jardín. Los agrónomos están principalmente interesados en la capa superficial, cómo es y cómo utilizarla para el crecimiento de plantas. Observemos cuidadosamente esta capa superficial. ¿De qué está hecha? Parece ser una mezcla. Uno puede hacerse una mejor idea mirando con una lupa. Existen piezas de rocas de varios tamaños. Y aquí tenemos una pequeña parte de una planta. Cuando los animales y plantas mueren, se pudren y pasan a formar parte del suelo. Está también el agua, por supuesto, y disueltos en el agua están los nutrientes, que son algo como las vitaminas para las plantas en crecimiento. Aún necesitamos conocer cómo todo esto se junta y se forma la capa superficial de tierra. Y para descubrirlo tenemos que mirar en las capas inferiores de la tierra, puesto que la historia de donde procede comienza en la roca, el lecho de roca por debajo del suelo o la roca sólida de una montaña. Observemos esta demostración. La luz del sol ha calentado una roca y de pronto se produce un cambio repentino en el tiempo. Los cambios de temperatura dan lugar a que las rocas se expandan o se contraigan, de forma que si se enfrían rápidamente con la lluvia, por ejemplo, pueden agrietarse. Posteriormente, un paso de frío a calor puede incluso agrietar aún más la roca. La nieve o la lluvia pueden llenar las grietas con agua. Si el agua se congela, se expandirá. Esto produce grietas mayores en la roca.
Más tarde o más temprano, parte de la roca se romperá. Esto podría suceder cuando es golpeada por otra roca que caiga desde arriba. Y el tiempo continúa cambiando, lo cual ayudará a que la roca se rompa aún más. La lluvia puede también disolver los minerales de la roca y hacer que formen parte del suelo. Rocas rotas en piezas cada vez más pequeñas, algunas lo suficientemente pequeñas como para formar partículas de suelo. El viento o el agua pueden transportar el suelo a mucha distancia de donde se formó. Se pueden encontrar plantas en cualquier lugar donde se ha formado el suelo. Y estas plantas pueden ayudar a descomponer aún más las rocas. Así es como lo hacen. Una planta en crecimiento extiende sus raíces constantemente presionando la roca. Las raíces van creciendo cada vez con más fuerza y acaban descomponiendo la roca. También una planta causa los cambios químicos que ayudan a descomponerla y extraer los nutrientes minerales. Asimismo, cuando la planta o un animal muere, se descompone formando otros nutrientes. El material descompuesto que queda se llama humus, otro elemento del suelo fértil. Por lo tanto, el suelo superficial es una mezcla de humus y de pequeños trozos de roca, agua y nutrientes disueltos. ¿Significa esto que todos los suelos superficiales son iguales? Bueno, si esto fuera así, los agrónomos no tendrían trabajo. En realidad se pueden identificar los diferentes tipos de suelo por su color. Los suelos son diferentes debido a los distintos tipos de roca de que proceden, el tamaño de las partículas y la cantidad de humus, agua y nutrientes que contienen. Para ayudar a un agricultor a decidir los cultivos que debe plantar, es preciso saber el tipo de suelo de la granja. Por ejemplo, en esta granja el suelo contiene mucha arcilla, que son las partículas más pequeñas. La arcilla se forma mediante cambios químicos en la roca. Otros tipos de suelos tienen más arena, partículas de roca mucho más grandes que las de la arcilla. Este suelo oscuro y fértil se llama marga. Contiene partículas de roca muy pequeñas y mucho humus y puede almacenar gran cantidad de humedad y de nutrientes. Pero el identificar los distintos tipos de suelo es solo una parte de su trabajo. Un agrónomo tiene también que resolver otros problemas. Por ejemplo, después de varios años de buenas cosechas, puede que el suelo empiece a producir cultivos pobres. Esto es lo que ocurre cuando se agotan los productos químicos importantes en el suelo. Los fertilizantes pueden ayudar a devolver los nutrientes. A veces el suelo es fértil, pero no hay suficiente lluvia para una actividad agrícola. La respuesta puede ser un sistema de irrigación. Otro problema puede ser la erosión del suelo causada por el viento o por el agua. Una forma eficaz de evitar la erosión es arar siguiendo el contorno o la forma de la tierra, o bien hacerlo de acuerdo con un diseño especial. Todo esto forma parte de la conservación del suelo. Y esto es importante para todo el mundo, no solamente para los agricultores y los agrónomos. En primer lugar, utilizamos la tierra para muchas más cosas que únicamente para el cultivo. Cuanto más cubrimos la tierra con carreteras o edificios o con cualquier otra cosa, tanto más importante será aprovechar el suelo que nos queda para la agricultura.
Todas nuestras vidas dependen del cultivo de las plantas. Esto significa que el saber aprovechar el suelo es una parte importante a la hora de comprender la tierra.